Hola chicos, tengan un buen día. Sean bienvenidos a una semana más de nuestro refuerzo preparándonos para la prueba Avanzo que vamos a realizar este año. Les saluda señor Sofía, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a trabajar en esta oportunidad algo acerca de la organización tabular y la elaboración de tablas de distribución de frecuencias cuando las variables van por intervalos. Ahí tenemos un grupo de datos, ¿verdad? Que son las estaturas de diferentes estudiantes. Los pasos básicos para poder elaborar una tabla son tener lo que es el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Eso lo podemos observar en nuestra tabla buscando los datos más extremos. Lo ideal es de que tengamos ya los datos ordenados para poder ir completando. El segundo paso es tener determinada la cantidad de intervalos que vamos a utilizar. En muchos libros o en muchos ejercicios ya me definen cuántos intervalos debo formar. Si no me lo definen, pues podemos escoger entre un número aceptable que podría ser entre 5 a 10 intervalos. Menos de 5 se consideran muy pocos y más de 10 se consideran demasiados intervalos. Y usar esas cantidades que se salgan de ese rango podría perjudicar en cuanto a la confiabilidad de los datos. Así que hay que buscar un número intermedio, ¿verdad? Ni muchos ni muy pocos. Luego hay que calcular el ancho de clase o ancho del intervalo, que en este caso lo vamos a calcular dividiendo el rango, que es 24, entre la cantidad de intervalos que se desean formar. Cuando ya tenemos esta información, podemos ya elaborar nuestra tabla. La tabla siempre va a iniciar el primer intervalo con el dato menor de toda la serie que tenemos, que sería 140. Y para definir cuál va a ser el otro extremo del intervalo, vamos a utilizar el ancho que ya calculamos acá en el paso 3. O sea que a 140 le sumamos 4 y ahí me va a dar el otro extremo. Y así sucesivamente. Con este número que terminamos acá, iniciamos acá y le volvemos a sumar 4, que es el ancho del intervalo. Me da 148. Y así seguimos hasta completar toda la tabla. Al inicio de cada intervalo siempre le vamos sumando 4, sumando 4, sumando 4 hasta terminar. La simbología que ustedes pueden ver aquí representa cuáles son los extremos que se incluyen en el conteo y cuáles son los que no. ¿Cómo así? Significa que acá, por ejemplo, en el primer intervalo, aunque el intervalo dice de 140 a 144 centímetros, en la práctica yo no voy a contar el 144, solo voy a contar acá hasta 143. Busco en mis datos cuántas personas cumplen con eso, de 140 a 143. Y eso, toda esa cantidad de personas son las que van en la frecuencia. ¿Qué pasó con la persona de 144? La voy a incluir hasta en el siguiente intervalo. Por eso acá el corchete aparece abierto porque no voy a incluir este dato acá, pero aparece cerrado en el siguiente porque lo voy a incluir hasta en el segundo intervalo. Acá en el segundo intervalo voy a incluir a esta personita que tiene 144 para contarla dentro de este grupo de frecuencia. ¿A qué se debe esto? Porque si no hacemos esa aclaración, corremos el riesgo que vamos a contar a la misma persona dos veces. La vamos a contar en el intervalo de arriba y en el de abajo. Por eso siempre hay que hacer la aclaración en cuál de los dos intervalos se va a incluir. Y por lo general se hace con estos corchetes. Algunos libros lo que hacen es que en vez de poner el corchete abierto, en el extremo donde no se va a incluir ponen un paréntesis, ponen corchete acá y paréntesis acá. Y representa lo mismo, ¿verdad? Significa lo mismo. Otra simbología es ponerlo así como está acá abajo, poner puntitos coloreados en los extremos que se incluyen y un puntito sin colorear en el extremo donde no se incluye el intervalo. Bueno, cuando ya tenemos completa nuestra tabla, otro dato interesante que podemos calcular es el punto medio, que es la tercera columna. Se le llama punto medio o marca de clase. Es el punto central de cada intervalo y es como el número que va a representar al intervalo cuando querramos hacer cálculos como la media aritmética o cuando querramos graficar. Ahí está la fórmula, cómo se calcula el punto medio. Se suman los dos límites, límite inferior y límite superior, y luego el resultado se divide entre 2 y tenemos el resultado de la marca de clase. Para cada intervalo lo vamos a hacer igual, límite inferior más límite superior y se divide entre 2, siempre entre 2, y ahí me va a dar el resultado de mi marca de clase o mi punto medio. Bueno, estos son los elementos más fundamentales, pero una tabla puede ser un poco más extendida, dependiendo de los datos que hayamos puesto o de los que necesitemos utilizar para las siguientes partes de la presentación, como elaboración de gráficas o algún otro cálculo que yo quiera hacer. Por ejemplo,
Las tablas muchas veces llevan porcentajes, que es en este caso la columna de la frecuencia relativa. También se puede calcular la frecuencia acumulada ascendente o la frecuencia acumulada descendente. La frecuencia acumulada no es más que ir sumando las frecuencias absolutas de los intervalos. Por ejemplo, acá, frecuencia acumulada ascendente es empezar sumando desde acá e ir aumentando esa suma. Por ejemplo, primer intervalo 1, segundo intervalo 1 más 3 da 4. Luego los primeros 3 intervalos, 1 más 3 más 4 da 8. Y así sucesivamente vamos sumando todas las frecuencias y el total de todas esas frecuencias la ponemos en la casilla correspondiente. Hasta que en la última fila sumamos todas las frecuencias de todos los intervalos y me tiene que dar acá 20. La frecuencia acumulada descendente es al revés. Vamos del número total y vamos bajando. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada descendente? Empezamos sumando pero desde abajo. Última frecuencia absoluta es 3. Ahí está el 3. 3 más 5 es 8. 3 más 5 más 4 es 12. Y así vamos de abajo hacia arriba hasta que acá quedamos en 20. Y ahí tenemos las dos columnas de las frecuencias acumuladas. Les dejo por ahí la fórmula de la frecuencia relativa, por si se nos ha escapado, ¿verdad? No está de más tenerlo por ahí para que nos sea útil en algún momento. La frecuencia relativa o porcentaje se calcula dividiendo cada frecuencia entre el total de datos por 100. Por ejemplo, 1 entre 20 por 100 y de ahí sale el 5%. La suma de todas las frecuencias relativas da 100. En algunas tablas no aparece la frecuencia relativa en número entero, sino que en número decimal. Significa que no han multiplicado todavía por 100. Por ejemplo, acá podría aparecerme como 0.05, 0.15, 0.2, 0.2, 0.25, 0.15. Si aparece de esa forma, significa que aún no hemos multiplicado por 100, ¿verdad? Pero representa siempre la misma frecuencia relativa. Veamos los gráficos. Los gráficos para una variable continua, cuando las tablas van por intervalos, son el histograma y el polígono de frecuencias. El histograma es este gráfico de barras, pero a diferencia del gráfico de barras normal o el gráfico de barras utilizado para variables discretas, la diferencia es que el histograma, las barras van unidas, ya que las variables son continuas y los datos van continuos los intervalos. Entonces, por ejemplo, el número donde termina el primer intervalo, que es 144, es el mismo número donde inicia el siguiente intervalo. Entonces, los números van de manera continua. Por eso es de que las barras deben de ir unidas. Si sobre estas barras yo grafico los puntos medios, se forma el polígono de frecuencia, que no es más que esta línea que está acá, esta línea punteada. Puede formarse el polígono de frecuencias a partir del histograma o puede simplemente hacer los puntos con sus líneas sin las barras de fondo. Puede hacerse de las dos maneras. Otro gráfico interesante que vamos a utilizar o que se puede utilizar con las variables continuas es la ojiva. La ojiva se realiza representando abajo los puntos medios o intervalos, pero se van formando puntos emparejándolos no con la frecuencia absoluta, sino que con las frecuencias acumuladas. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo, en vez de ponerlo con 1 de la frecuencia absoluta, lo vamos a poner con 1 de la frecuencia acumulada. Segundo intervalo con 4, tercer intervalo con 8. Y así vamos formando este gráfico que está acá en celeste, que es el de la frecuencia acumulada ascendente. Y también podemos formar la ojiva descendente, que es la de la frecuencia acumulada descendente, ¿verdad? Primer intervalo, 20, segundo intervalo, 19, y ahí vamos poniendo todos los puntos y se unen. Se puede representar solo una de las dos ojivas, o la ascendente o la descendente, o se pueden representar ambas ojivas de manera simultánea. Lo interesante de la ojiva es que el punto donde se cruzan las dos ojivas es la media aritmética de los datos. Entonces, ahí en la otra semana que veamos ya los parámetros donde vamos a ver las medidas de tendencia central, vamos a repasar cómo se calcula la media aritmética, pero en realidad ese es un dato bien interesante. El punto donde se interceptan las dos ojivas es la media aritmética de los datos.
Otro dato interesante es que las ojivas se pueden representar tanto como con las frecuencias acumuladas absolutas como con las frecuencias relativas acumuladas también. O sea, vamos a hacer el mismo cúmulo, la misma suma que hemos ido haciendo, pero se puede hacer también con las frecuencias relativas, es decir, con los porcentajes. Entonces, son dos maneras diferentes de hacerlo, son variantes de la gráfica, pero el modelo o el patrón de la gráfica va a quedar similar, ¿verdad? Una línea ascendente en el caso de la ojiva ascendente y una línea descendente en el caso de la ojiva descendente. Bueno, chicos, esto era quizás a manera resumida lo más fundamental sobre la elaboración de tablas, los elementos que puede llevar una tabla que va por intervalos y pues los gráficos principales que se pueden hacer con las variables continuas o con las tablas que van por intervalos. Esto fue todo, chicos. Me alegro de haber estado con ustedes esta mañana. Hoy no va a quedar ni tarea ni cuestionario, así que simplemente repasen y espero verlos el próximo sábado. Dios los bendiga mucho. Pasen feliz día.